Hola, hola a todos los que nos escuchan nuevamente. Gracias por darle play de nuevo. Estamos aquí con un invitado súper especial. Gracias por hacernos un espacio en tu agenda. Edgar Guajardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. A todas las personas que están escuchando se va a poner bien buena esta plática. Así que, miren, quédense a la mitad. Ya después de la mitad deciden si la termino o no, pero estoy seguro que les va a gustar mucho. Hola, Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Edgar Guajardo. No soy nada experto en el cine, a diferencia de mi amiga Laura aquí presente, que ella sí sabe todo. Pero yo tengo un punto de vista muy especial porque soy actor y soy lingüista y entonces también puedo dar una opinión. Claro que sí, como que no, yo callado no me voy a quedar. Claro que sí, no solo porque siempre me regales como esa perspectiva de actor y de todólogo que eres, sino porque simplemente con que te guste el cine, yo siento que todos podemos tener una opinión. Por eso tengo un coraje conmigo, el estar tan a la defensiva ahorita que veo tantas opiniones positivas de esta película que para mí fue muy negativa o no me gustó nada. Estamos hablando de El teléfono negro del director Scott Derrickson. Sí, que ahorita, según yo, la veo por todas partes. No sé si todos están hablando de ella, pero para mí todos están hablando de ella porque la veo en todas partes. Es el algoritmo que te pone The Black Phone en todos lados, pero es y eso. Me pone The Black Phone, opiniones positivas, así como de que nada más picándome para buscarme. Bueno, quiero decir que todo esto surgió, o sea, esta idea de hacer este podcast surgió porque yo fui a ver apenas la película de Black Phone, El teléfono negro ayer, y subí una historia al Instagram diciendo que estaba perfecta como película de terror, que tenía muchos elementos muy padres, y Laura la vio y dijo, a ver, ¿cómo es posible que haya una opinión tan diferente? Cuando yo la vi me pareció una película asquerosa. Bueno, entonces me dijo, tengo que hablar contigo pues para verlo, y yo en la torre. Yo no puedo competir con las ideas de mi amiga Laura, pero dije, está bien, por ya, es mi amiga, ni modo, no le puedo decir que no. Claro que no, yo sentía todo lo contrario. Es más, hasta me dio una esperanza de que sí, voy a hablar con Edgar y él me va a dar una perspectiva, va a abrir mis horizontes, va a hacer que deje de estar tan cerrada mi mente al decir, no, están equivocados todos, ¿qué es lo que vieron? ¿Vimos dos cosas distintas o qué está pasando? Son universos alternos y yo vi la versión mal editada y ustedes vieron, no sé. Pero no, por eso estoy muy agradecida de que estés aquí para esta plática y porque siento que lo ideal es siempre tener, pude haber, de hecho lo pensé como que, voy a hacer un rant porque odio esta película, pero jamás le haría, eso siento que es lo peor que se le puede hacer, sobre todo con el respeto que le tenemos a las películas, como el de ser parcializados o parciales en una opinión. Entonces esto nos da toda la gama de razonamientos, ¿no? El positivo. Claro, aparte, a fin de cuentas, yo considero que el arte, y en este caso el cine, está hecho para hacer emociones, bueno, para despertar emociones, y a fin de cuentas, las personas que lo ven, pues tienen la última palabra de si les gustó o no les gustó, si sintieron algo, si les repercutió en el ánimo o no les repercutió nada, y entonces ya cada quien toma la última. Pero yo tengo una pregunta, Laura, para ti. ¿Te pareció que es la peor película de terror que has visto? No, nada más salí del cine así como pensando en olvidarlo, o sea, que como que así sí, súper irrelevante. Otra pregunta, ¿crees que tenga elementos buenos o ninguno? He tratado de pensar eso, porque siento que he estado tan enfocada en como que en lo que me provocó negativo que no he pensado, sí siento que tiene un elemento bueno, pero tiene más que ver con la historia que cómo está contada y cómo está hecha en la película. La parte del final, o sea, la resolución o como que el mensaje en general, la perspectiva que pone, eso sí fue positivo para mí, que es como la violencia en contra de los niños, ¿no? O sea, algo es así. que yo creo que va más por ahí, o sea, yo creo que va más por ahí y de cierta manera creo que la narrativa es una narrativa ingenua.
¿no? Es para como, aunque tenga escenas que son fuertes o que tenga escenas como gore, que para mi gusto son pocas porque yo no tolero el gore, a mí yo vomito, literalmente vomito, o sea, veo mucha sangre, vomito. Ya lo he hecho y me he salido del cine y me da mucha vergüenza porque me llevan a una oficina a echarme aire y a darme alcohol porque me siento muy mal. Y esta película tiene así justo el elemento que creo que incluso la pueden ver niños adultos, ¿no? O sea, de 10, 11, 12 años y la pueden disfrutar, se pueden identificar y pueden sacar algo muy bueno. Pero bueno, yo te hacía estas preguntas porque yo quería que en este momento, por ejemplo, a mí que me gustó mucho y yo considero desde mi perspectiva que es una película perfecta dentro del género de terror que diferenció el terror y el horror. Yo quisiera como que comentar lo negativo y que tú comentaras lo positivo y así entonces ponernos desde el punto de vista opuesto y al final vemos qué rollo sucede eso con está eso, genial, ¿no? es cierto, es una idea genial y lo da y sirve para construir como que abrir a cada uno otra perspectiva, ¿no? Y Sí. lo que tú decías de que siento que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez lo hemos escrito y es una verdad como que es para mí universal, lo de que cada quien el horror, terror y la comedia para mí son los más difíciles, los géneros más difíciles, porque tiene que ver, ya lo hemos dicho, tiene mucho que ver con el psique de cada espectador. ¿Te imaginas llegarle? De cada cultura, de cada trasfondo, contexto, historia, claro, es muy complicado. De una persona, o sea, de su historia de vida, Sí. o sea, le va a llegar a alguien específicamente en un punto que es único para esa persona. Sí. Entonces, sí tengo que decir que cuando yo voy a ver una comedia o alguna de terror o horror, siempre voy con no tiene que asustarme para ser buena, ¿ok? Puede que no me toque ciertas fibras para ser buena. Trato de verlo como que más, no sé, como ¿cómo llamarías? Como, no tanto en lo técnico, sino decir, ok, la estructura que tiene y todo se me hace que está bien hecha, aunque no me haya provocado ciertas cosas, seguramente se las provocó a otras personas. Entonces, sí, una de las cosas que las hacen tan complejas o que puede generar tantas opiniones diferentes, pues es que es una película de terror. Que tú hacías la diferencia de que qué es terror y qué es horror. ¿Lo mencionamos para las personas que nos oyen? Que quede así como más clara esa distinción, porque sí, eso es algo muy común que suele llamársele como si fuera lo mismo, ¿no? Sí, ¿lo dices tú o lo digo yo? No, tú porque sí, la elocuencia te da mejor. Bueno, yo como llevé literatura en la escuela, parte desde la literatura, ¿no? Y de ahí se pasa al cine, esta diferencia del horror y el terror, que en literatura se le llama género fantástico, extraño y maravilloso, que es una categoría que hace Svetan Todorov, ¿no? Que es un literato ruso, y él lo diferencia así. El género fantástico es todo lo que está fuera de la explicación, bueno, todo lo que está fuera de lo normal y de lo cotidiano. Eso es lo fantástico. Pero hay dos vertientes. Está la vertiente extraña, que es todo lo que tiene una explicación humana. Puede ser un sueño, puede ser un pensamiento, puede ser la locura, una droga, alcohol, cualquier psicotrópico, pero tiene una explicación humana, eso es lo extraño. Y el otro extremo de lo fantástico es lo maravilloso, que ahí es la explicación es totalmente sobrenatural. Es la magia, es el monstruo, es el vampiro, son los dragones, es el duende, son las brujas, todo lo que tiene una explicación sobrenatural para eso que es fantástico es maravilloso. En el cine, lo maravilloso se le llama horror, porque cuando provoca este suspenso, pero la explicación es el demonio, o es el fantasma, o es la magia, es horror. Y cuando es algo de naturaleza humana, como la psique, ¿no? Pues se le llama terror, como un psicópata, ¿no? Que se pone a matar gente y entonces la explicación es que su mente está malita, es terror. Esta película
bueno, yo la catalogo y pues creo que así está también en la marquesina como terror. Quiere decir que la explicación es humana. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que verlo como que algo está mal en el cerebro y entonces a partir de ahí suceden los acontecimientos. Antes de hablar yo de lo negativo, para que tú hables de lo positivo, quiero decir que para mí esta película se me hace arquetípica, o sea, que tiene una connotación universal con la que todos los seres humanos nos podemos relacionar, ¿no? Que tú ahorita lo mencionaste, que es la violencia contra los niños. Yo lo veo, o sea, para mí esta película es de cierta manera, tiene una narrativa de cierta forma ingenua, porque creo que sí está contada desde la perspectiva del niño, ¿no? Lo que no me gusta, bueno, lo que no me gustó y lo que dije, chin, si no hubiera estado esto, hubiera estado pues mejor, fueron los saltos de susto espontáneos, ¿no? O sea, que abusan como que de este recurso que se me hace muy barato en el cine, es muy común para provocar esto. Lo logran. Bueno, eso para mí está mal, o sea, ese recurso para mí está mal. Otra cosa que te va dando solución tras solución, o sea, a ti como espectador no te sorprende, porque incluso tú ya lo estás pensando y te lo resuelven en la película, o sea, te lo están dando como papilla, todo, está muy facilito y muy digerido, entonces siento que ese es otro elemento que tampoco me saca a mí de mi zona de confort, sino que solamente está alimentando lo que yo estoy pensando, me lo está dando. Otra cosa es que tampoco me gustó fueron, bueno, básicamente son esas dos cosas, ¿no? O sea, como que las soluciones muy rápidas y los sustitos que te da de repente. Creo que hay elementos que para mí no tuvieron ninguna relevancia absoluta en la película y que están ahí, que siento que pudieron haber aprovechado más, como los globos, ¿no? O sea, están los globos. Sí. Yo tuve que darle como que toda una explicación filosófica, mental, metafórica, poética en mi cabeza para que estuvieran ahí los globos. Siento que fue un recurso que estuvo de más, que pudieron no estar y no pasaba absolutamente nada. Pudieron haber enriquecido muchísimo más la trama de la película, darte más pie a que tú fueras creando todas las expectativas. Incluso hay personajes que creo que los metieron de relleno, que solamente están ahí por aparecer. Sí. Tampoco me gustó eso. Creo que al estar basado en un libro, me da la impresión de que en el libro sí te daba como más pie a que tú pensaras cosas diferentes y fueras creando una historia paralela, y en la película no estuvieron bien aprovechados. Para mí estuvieron muy mal aprovechados, que es algo parecido a lo de Los secretos de Dumbledore, ¿no? Que creo que J.K. Rowling escribió el guión, pero ella es novelista, entonces en la novela hubiera dado para muchísima más historia, y al ella que crear el guión estuvo bien mal hecho. Bueno, creo que la adaptación al cine de este cuento estuvo en esos aspectos que mencioné, no estuvieron bien, no fueron la elección correcta desde mi perspectiva, tratando de mencionar lo malo, porque me pareció muy buena. O sea, me costó trabajo decir estos puntos negativos. Digo, porque sí, esos puntos que tú mencionas son los puntos malos para mí. Ahora que quiero como poner el dedo en por qué para mí son tan, o sea, esos pesan tanto para mí que toda la opinión de la película lo matan, o sea, matan la opinión positiva de la película, esos puntos que mencionas. Fueron que 3. Estoy tratando de pensar 3 puntos positivos, pero no tengo. Sí, no, yo digo los positivos, pero a ver, yo sí quiero escuchar si hay algo que te provocó la película, que dijeras, mira, sentí eso, o sea, no de las cosas técnicas y así, ¿verdad? O sea, sino como ser humano que está viendo esa película por primera vez. Sin ningún contexto ni trasfondo. Ni historia, que no ha visto otras películas ni nada, sino que es como voy yo siempre a las películas, porque así las disfruto más. Un punto positivo, cuando se acabó, aunque no, bueno, primero, punto positivo, lo que ya había mencionado, la perspectiva que es como que el terror desde el punto de vista de un niño, ¿no? De alguien menor de 12 años, la violencia que viven los niños, y no solo de este depredador que anda secuestrándolos y los mata, sino desde su familia, la violencia familiar de sus papás, el abandono, el tener que crecer antes de tiempo para, pues como para sobrevivir, ¿no?
al tener que irse adaptando al mundo de los adultos, el robo de su niñez y la pérdida por estas violencias cotidianas de los que son presos en la escuela, con sus compañeros, en la casa, con sus papás, en muchos niveles la violencia para los niños. Me gustó como ese enfoque, siento que ese es el tema central de la película. Claro. Es el primero y el más importante para mí, el punto positivo. El segundo, la redención, es como que en el final, es como que, sí, que siento que era un final para que dijeras, que estuviera yo así de que echando porras, de que sí, maldito, toma esto, es ese punto o ese tono de redención del final, que bueno, siento que era como pues sí, la intención. Para mí no tuvo ese efecto pudo haber sido más fulfilling, no sé por qué se me fue la palabra en español, pero sí, como que más me habría satisfactorio. Más satisfactorio y me habría hecho como inmiscuirme más y no sé, si hubiera funcionado otras cosas. Es que creo que ese final es un arma de dos filos, porque puede ser el mismo final feliz de siempre, al que siempre estamos que dices tú, ay, no manches, o sea, me hubieran puesto otra cosa, eso ya está muy papi, pero por otro lado es lo que todos esperamos por dentro. O sea, si yo fuera el niño, es lo que yo habría querido haber vivido, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, sí es satisfactorio. Me gustó como la intención de ese final me gustó. O sea, me gustó que fuera así redentor. Tercera. Como tuve que pensar tres. Te está costando. Me está costando, pero es que, a ver, ¿qué fueron cosas positivas que te causó mientras veías la película o que sacaste? Tercera, Ethan Hawke sin camisa sentado en la cocina. Sí, perdón por ese comentario, superficial. Es válido. También te provoca cosas, ¿no? Por alguna razón lo pusieron ahí sin camisa. Sí. Entonces, esa va a ser mi tercera. Oye, pero es interesante porque tal vez mucha gente dice, no mames, o sea, que me secuestre, ¿no? Sí, una mujer o hombre, una mujer heterosexual adulta, o sea, que no la está viendo con ojos de niño, dice así como, cala. Lo dices de broma. Me voy a portar mal, porque el cuellito era naughty boy, ¿no? Pero eso es entre positivo y negativo, porque ni eso me dio terror, o sea, ay, no, qué miedo, lo está esperando ahí arriba. Oh, qué miedo. Con un cinturón, porque se portó mal y le va a pegar. ¿Ves? Porque no quería decir ese punto, no se estén enferma. O sea, sí, y de hecho es parte te imaginas, porque la verdad, bueno, puedo meter un medio punto positivo ahí, es de que como que no quisieron meter muchos detalles del depredador, del malo. Sí. Entonces, te daban como nada más detalles, flashazos de como que cuáles eran sus intenciones. Nunca sabes qué les hace. No. Pero hay una escena nada más donde le dice, nada más vine a verte, pues nada más te quería ver. O sea, que se despierta el niño que está secuestrado, el protagonista, y lo ve que está sentado ahí viéndolo nada más. Entonces, tú en tu cabeza puedes pensar todas las cosas pero nunca te lo dicen claramente. O sea, no, eso te lo dejan como que a tu imaginación, que quiere hacerle, porque él lo observa, es un depravado. Claro. Eso estuvo bien. En cierto, que no mostraran tanto. Me tomé la tarea de leer el cuento, no lo había leído, leer el cuento. Ajá. Está muy corto, si lo pueden encontrar en internet. Y la verdad es que está muy bueno. Es muy corto y lo leí y dije, en 30 páginas puedo hacer mejor que en 1 hora o 2, ni siquiera sé si 2 horas una película. Ajá. Hay muchas cosas que tiene la película que lo pusieron de más, que el cuento no, que entonces te das cuenta que eran innecesarios. Hasta la parte de eso que dices de los globos. Es una cosa muy pequeña. Yo creo que es un párrafo nada más donde como que hacen una mención ahí. Bueno, no es spoiler, voy a decir, ya llenamos de spoiler como quiera. Está como que imaginándose el niño que su hermana va a ir a rescatar, que su hermana lo anda buscando y ve los globos que vuelan y chocan contra los cables de la luz. Entonces, eso hace que los cables vibren o algo así, y en ese momento suena el teléfono. Entonces, a mí me hizo pensar como de que los globos estaban como enlazados algo a las almas de los niños que lo llamaban, ¿no?
Sí. Sí, o sea, tiene mucho más sentido en el... Es que yo no leí el cuento, ¿verdad? Yo nada más leí, pero sí vi ese elemento y dije, creo que tal vez Debe tener un escrito peso mayor, sí ajá. tuvo un peso mayor para que lo pusieran en la película así de que, Sí. bueno, sí lo vimos, aquí está, se los vamos a Sí. poner. Que si lo querías poner lógica, pues a lo mejor decías, es que pues, los usaba para tapar donde los metía al... Sí. Pero pues no, siento que eso era nada más como que buscarle una justificación. Tenía un trasfondo más profundo, si se lo encuentras en el cuento. Entonces, ¿por qué mencioné lo? Ah, sí, quería mencionar lo de que leí el cuento porque sí se me hizo como que, me hizo ver más cosas que yo pensaba que estaban de más, sí estaban de más ahí. Ahí estábamos hablando de las cosas positivas, ¿verdad? Bueno, pero pues tú ya mencionaste, Ya ¿verdad? Si, mencioné si las quieres cosas. ya puedes mencionar Ya ahora sí podemos los de... mencionar lo negativo. Lo negativo en mi experiencia personal, o sea, que me hizo hacer, o sea, muy pocas veces me pasa que no sé, eran 3/4 de la película que iba y yo ya estaba pensando, quisiera estar en la casa viendo otra cosa, ya no quiero estar aquí, ¿verdad? Entonces como que ya sentía que pues, ya sabía lo que iba a ser la resolución. Lo que te decía de que la solución, eso por respetar el cuento, que por cierto, si a alguien le dio un vibe, que ya la vio, ¿a ti te dio un vibe de Stephen King este cuento? Fíjate que no, 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 no mucho, a mí no. a mí sí, porque, no tanto porque, Bueno, pero sí me dio poquito de lo del eso, ¿verdad? Del ajá, payaso eso, sí, que sí, por lo de pues es los Stephen King, niños, ¿verdad? ay, de que Pero los dije, bueno, globos, pues y así. coincidencia, no sé. A lo A mejor mí me ahorita lo que dio lo... porque siento que, o al menos Stephen King no es mi tipo de terror, pero casi muchas adaptaciones que se hacen de sus libros sí me gustan. No porque me genere terror, porque, no, me gusta cómo se enfoca en los personajes, cómo crea sus historias y les mete como que siempre algo de, no siempre tiene que ser supernatural, pero hay algo, no sé, hay algo en la manera en que escribe o define los conflictos que siempre tiene como un efecto así muy emocional, no sé. Y aquí, bueno, al menos en lo que yo identifiqué que tenía mucho de Stephen King era de que es una película de terror, como decías, por lo de que la resolución o más bien el origen es como humano, Sí. pero sí le mete el tono sobrenatural. La diferencia es de que no, lo sobrenatural aquí en este caso es un aliado, no es el, ¿cómo se dice? Sí, no es el creador de la tensión, Sí, no es lo sí, que genera, no es el enemigo, vaya, no es lo que debe generar miedo. En este caso es un aliado, el aspecto sobrenatural que mete. Entonces, esa mezcla entre el terror y horror que haces me hizo como recordar a Stephen King. Y lo menciono porque el escritor del cuento es Joe Hill, que es su hijo, que es no el se, hijo de es Stephen el hijo de King. Stephen King, que se hace llamar Joe Hill, lo cual me hace que lo respete mucho porque no quiso crear un nombre por él mismo. Yo sí había oído, la verdad es que yo me tardé en saber que era hijo de él hasta que vi una foto y dije, oh, definitivamente sí, creo que se parece demasiado. Ah, sí, es su hijo. Pero sí, este cuento corto que mencionamos, que se llama igual El teléfono negro, es de Joe Hill. ¿Y por qué había mencionado esto? No sé, bueno. Bueno, cabe mencionar ahorita que hiciste una pausa, que eso que tú ves como elemento sobrenatural, para mí no es un evento sobrenatural, porque al tener al ser género de terror, bueno, definido, quiere decir que el discurso te da elementos para que lo puedas ir definiendo, tanto en la oralidad como en lo visual. Y esta película sí recalca mucho que todo es desde la perspectiva del niño. Entonces, a mí me hace entender que, sí, bueno, es el niño y su hermana que tienen como esta especie de conexión psíquica, que a fin de cuentas es algo del cerebro, que no sabemos, spoiler alert, que no sabemos si es una esquizofrenia o no sabemos, Bueno. porque incluso mencionan algo ahí de la mamá, que la lleva a cometer ciertos actos de la mamá, que te da a entender de que es algo acá, que al papá le afectó tanto y que lo lleva a tener todos estos comportamientos. A mí eso es algo positivo, porque no, tú como espectador, tú puedes pensar si sí fueron elementos reales, porque todo lo que acontece es muy verosímil. O sea, si fuera real,
todo lo que está sucediendo, la actitud de la policía del pueblo, la actitud de los vecinos, la actitud del familiar del villano, el villano mismo, son muchos elementos que dices, esto no puede ser real, esto no puede ser real más que en la mente de los niños. Y eso para mí es algo que yo lo tomé como niño, o sea, a mí sí me llevó a vivir mi infancia, porque yo viví cosas parecidas a las de este niño, entonces a mí claro que me conectó, y yo creo que así como yo, hay muchos mexicanos que vivimos en una situación muy semejante, que yo creo que por eso nos está gustando, porque te muestra el punto de vista de un niño que es violentado, no solamente por su familia, sino por todo su entorno, y entonces él tiene en su mente deseos de redención, de liberarse y de ser héroe. Si te das cuenta, muchas de las personas que son afectadas, y esto lo digo así para no causar más spoilers de los que ya estamos dando, son personas que él admira, son personas que de cierta manera o él teme o admira, y son personas fuertes. Entonces, toma esta fuerza, ¿no? Para poder él salir de este hoyo en el que se encuentra, y al final el momento del perdón o el momento de redención es este cambio, y entonces el final toma un significado para él como un joven adolescente, en el cual ya le da un cambio, o sea, ya le da vuelta a la página. No, la película no es clara en el sentido de que si lo que a lo mejor en su entorno él escucha de ciertas desapariciones, la premisa es que hay una persona que desaparece niños. Entonces, tal vez eso sí fue real, pero la película no está bueno, a mí no me lo deja en claro por todos estos elementos que mencioné. Entonces, creo que a mí me gustó porque lo tomé por ahí, o sea, lo tomé desde ese punto de vista de que todo lo que sucede es un teléfono que ni siquiera tiene un cable, o sea, un teléfono que no funciona, y que el niño recuerda más que cosas nuevas, recuerda cosas que ya le dijeron, que al final son las que toman fuerza para poder tener el desenlace que tuvo, desde como yo lo veo, ¿verdad? Eso es para mí lo rico, y toma elementos que son muy clave del terror por la secuencia totalmente aristotélica, aunque ni siquiera ya estoy seguro si se aplica el término, de cómo van sucediendo los hechos para que tú te relaciones con el niño. Yo me identifiqué totalmente con el niño, porque la película sí se toma el tiempo en el que tú te puedas identificar con lo que está viviendo el niño y la hermana, por lo menos esa familia. Eso es algo que para mí fue muy rico, que en otras películas van rápido, 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 y no te dan tiempo de identificarte con lo que le sucede al niño. Acá tú esperas que sucedan las cosas que afortunadamente pasan, pero pues sí, o sea, yo me fui más por esa línea. Entonces, no sé si lo que mencioné ya lo habías pensado tú. No, pero... de hecho no lo veo, o sea, sí ahora lo encuentro factible, o sea, sí, ¿ves por qué quería escucharte como tu perspectiva? Ahorita que lo dices, si me pongo a pensar, o si hubiera salido de la película con esa como duda de, ¿fue real o estuvo todo el tiempo en la cabeza del niño? Eso habría estado con ganas. O sea, bueno, así como tú lo dices, tiene sentido todo lo que me molestó de la película, que era muy inverosímil. Te decía, es muy ex machina que le dicen de que, ay, claro, te están poniendo ahí las soluciones, el de que todo se soluciona rápido, ¿no? Escarbara y el malo no se daba cuenta que estaba escarbando, había un baño ahí, había un refri, tenía todas las cosas, y era como que se salía con la suya, no sé, era demasiado, o sea, eran como soluciones que en la vida real, o sea, no eran factibles, o sea, que sí tuviera así. Pero si lo veo del punto de vista, estoy tratando de pensar por qué no me dejó esa impresión. ¿Sabes lo que creo? ¿Por qué no me dejó esa impresión? Sí. Toda como el enfoque que pusieron en la investigación de los policías y de su hermana. Estuvo de más. Eso fue un fallo. Bueno, para mí, ese discurso no fue muy claro. Entonces, creo que también eso fue, o no sé si quisieron jugar de más y entonces no les salió, porque
yo me quedo más con que es la relación entre el niño y la hermana y de querer salir de esa oscuridad en la que está. Y el niño sale primero que la hermanita, ¿no? O sea, sale como que a la luz y entonces él ya es un hombre, ahora ya es un hombre y pudo vencer ese mal, ¿verdad? Ese mal, así, en general. Bueno, eso fue lo que a mí me gustó, que como niño, como que pues, te identificas con eso y entonces tienes ese cambio en tu vida, que es una forma obligada de madurar, pero bueno, al fin de cuentas el niño lo logró solo, porque todo fue solo, o sea, los niños, es que también es eso, todo se desarrolla y todo se resuelve por los niños, o sea, nadie más interviene más que como, si el niño dice o si la niña dice, entonces ahí voy, porque yo le creo totalmente a lo que me están diciendo. No manches, o sea, eso no sucede en la realidad. Sí, porque es como si fuera, es como una película de aventuras de los 90s en que, bueno, o Stranger Things, así de que todos los... 80s. Sí, ajá, ese estilo de historias de aventuras de que resuelven todo en grupos de niños, así como que en el mundo le dices, no, pues no sé, como que son niños, lo que tú quisieras que fuera, o más bien como el sentido de supervivencia que hay en un niño y se vuelve realidad o funciona en esta historia, ¿no? Sí. Lo que decías de que al final, hasta eso, de que él se salva él mismo y él logra la redención de los demás y todo, hasta ahí, justo ahí al final dije, entonces lo de la niña, ¿para qué nunca sirvió de nada que tuviera visiones? O sea, él solo se salvó, tal vez llegaron ahí o lo que sea, pero ya lo había, que también puede funcionar como, no sé, como una moraleja ahí, como de que al final de cuentas tú tienes la fuerza en ti para salvarte a ti mismo, ¿no? Es una buena enseñanza. Pero sí, creo que está muy, sí, me habría gustado salir con esa percepción, porque sí tiene mucho sentido. Si ya lo veo así, todo lo que me molestaba de que muchas cosas estaban ahí muy puestas a la fuerza, sí. no habría tenido problema con eso. ¿Por qué? Porque me habría dejado con... Es un juego mental, no sé. Exacto, si sí. pasó o si es nada más en su mente donde él pudo escapar. Es que hay, o sea, ahí el rol de los adultos, creo que el de todos, menos el de papá, es de una póster, o sea, de una imagen. Sí. Todos los adultos, los maestros, funcionan como un adorno. O sea, no tienen un criterio propio. No. Entonces, por eso te digo que al principio mencioné que se me hizo una película como muy ingenua desde ese punto de vista. Entonces, viéndolo así, pues a mí me dio esa sensación y por eso, o sea, si yo estoy estudiando cuáles son los elementos del terror en una película o en un cuento, creo que esta película los cumple todos, los cumple tan bien que está muy digerido, o sea, está muy fácil. Pero te los muestra. Entonces, a partir de ahí, creo que se pueden crear muchísimas mejores historias, tal vez jugando bien con estos elementos, que tal vez lo hace tan simplista que a mucha gente experta o que se enfoca en esos elementos, pues no le haya el sentido, pero a la mayoría de las personas comunes y corrientes mortales, pues decimos, pues sí está bien padre, sí nos gusta. Pero tú también debes de admitir un poco que a ti como creador, porque tú escribes también historia de obras de teatro, escribes historias, le ves lo positivo porque es algo que puedes entender por qué lo utilizaron así. Les funcionó porque se fueron tan, como dicen en inglés, by the numbers. O sea, es algo hecho tan así que sabes que va a funcionar. He leído muchos comentarios, la mayoría de las personas que he leído que les gusta, hasta tuve un comentario que decía, yo que casi no veo películas de terror, me encantó. Y yo, y por dentro, o sea, no quiero juzgar, está bien si casi no ves, qué bueno que encontraste esta para que te adentre a otras películas, pero dije, tal vez ahí está la clave, no tienes con qué compararlo, por eso funciona para ti. Claro. Y quiero pensar que sí, o sea, que tal vez la clave está en atraer, no sé, más bien. Sí, o sea, es una película comercial que a la mayoría de la gente le va a gustar, o sea, no creo que haya una persona que diga, ay no, es la peor película de terror, bueno, a lo mejor esperan algo muy gore o algo muy fuerte, no, pues no,
pero bueno, sí, o sea, si ya nos vamos a las cuestiones técnicas, pues siento que está muy naif, o sea, sí está muy primeriza, muy hechiza y todo eso, pero dentro de eso creo que sí pudieron darle en el tino para que le gustara a la mayoría de las personas y para que provocara sentimientos en las personas. Y ya viéndolo yo desde la literatura, bueno, sí veo que sí tiene estos elementos que a lo mejor no son tan perceptibles, que la enriquecen desde mi punto de vista como obra, o sea, como una obra. En este caso, pues cinematográfica, ¿no? Los juegos de luces y todo, pues sí, también siento que fueron muy atinados. Creo que la clave de todos los puntos importantes que dijiste y que la verdad sí me abriste la mente hacia lo que pudo tener, que tiene muchas cosas más positivas, pero la clave que podemos tal vez llegar a la conclusión para definir esta película es lo de que es ingenua. Ingenua. Lo de ingenua. Tal vez estamos ante una película o de las primeras, siempre hay películas de aventuras para niños, siempre hay películas de amor o no sé, para niños, tiernas, lo que sea, para niños, todo está suavizado para niños. Tal vez estamos frente a la primera película de terror para niños. Para niños, puede ser. Para niños. Y si lo veo desde el punto, ok, es que esta película está dirigida a un público infantil, pero es de terror, ¿verdad? O sea, sí, claro. Es una película de terror, sí me da todo el sentido que tenga estos, podríamos decirlo como excentricidades, no excentricidades, sino como de que cosas que un adulto puede decir, pero un niño puede tal vez conectar más con eso. Entonces me encantó que hicieras mención como de estas cosas y diste como en el clavo cuando dijiste lo de que estaba contada de manera muy ingenua, que tenía muchos elementos que le hacían sentir ingenua la historia, no sé. Porque sí, o sea, puedo dormir en paz con esa idea. Ahora, es que tampoco hay una explicación para la maldad de la película, que creo que es como lo ve un niño. O sea, un niño le pasa algo y no sabe ni por qué, o sea, por qué. Entonces, el villano no tiene una explicación, tiene una forma que parece un papá, o sea, tiene una máscara todo el tiempo, ni siquiera sabes quién es, pudiera ser tu papá o una figura de autoridad y te está haciendo daño y dices, pues, ¿qué pasó? O sea, me sale con una cosa, me da de comer, tiene cuidados conmigo, no me está maltratando, pero sé que la voy a cagar y entonces ahí sí me va a matar. Entonces, eso es un miedo, ¿no? Incluso el papá, ¿no? Los maestros están ahí, no hacen nada. O sea, el papá los golpea y al final de que los amo, ¿no? O sea, es como que... Y así es, la realidad es que así es, tu papá te golpea y al final te dice te amo, pero te da una chinga y luego te compra una paleta y como niño no entiendes qué pasa, ¿no? O sea, qué es lo que cuál es la motivación de eso, de ese terror. Y para los niños ese es un terror. Y te lo digo yo, que es algo que viví, es un terror que no se supera más que por ti mismo, más que por el trabajo interno que tienes, esa conversación, vamos a ponernos poéticos, esa conversación telefónica que tienes con tus fantasmas internos que te ayudan a superar ese terror que estás viviendo. ¡Tras! Sí, no, se oye muy, como se oiga, si se oye poético, no, es la verdad, y siento que es la conclusión, o sea, es la conclusión a la que puedes llegar después de esa película, ¿no? O sea, como que esa redención y cómo termina y cómo logra escapar, es como la consecuencia de esto que dices tú muy poéticamente, de tener esa conversación contigo mismo no sé, para superar estos... A lo mejor está muy rebuscado, ¿verdad? Como lo estoy viendo, me relacioné de más yo y entonces ya saqué esto, pero... Está genial, a mí me encanta cuando eso me pasa y me habría encantado que pasara con esta película. Es que tú tuviste una infancia muy bonita, amiga. O sea, tú tuviste papás que son un amor y entonces... Creo que sí, la verdad, no lo voy a negar. Me faltó trauma, me faltó infantil para identificarme con esta película. Pero qué bueno que te tuvimos aquí a ti para que nos dieras este desglose y este punto de vista que sí, que creo que es el adecuado para... Bueno, pero no se trata de decir si estuvo bueno, buena, estuvo mala.
a mí sí me gustaría escuchar de las personas que están escuchando este podcast, que nos hicieron el favor de llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Sí. Y sí me gustaría escuchar su opinión, que dijeran por qué es mala la película, a lo mejor desde punto de vista técnicos. Hay mucha gente que yo estoy seguro que sí tiene esta visión, este ojo crítico, y se estaría muy padre que mencionara esos puntos negativos, porque sí aprendemos todos y tenemos este ojo más crítico para ver nuevas propuestas cinematográficas. Sí, ¿qué te parece? Me parece ideal, me parece genial esta conversación. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos dado tu perspectiva tan nutritiva como siempre. Gracias a ti, amiga, por la invitación. Fíjate que es raro porque yo leo tus reseñas, estoy al tanto de lo que mencionas y siempre estoy de acuerdo con tu punto de vista, porque creo que es bien enriquecedor que siempre en tus críticas, en tus opiniones, lo ves desde el punto de vista pues técnico, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Siempre lo enriqueces en ese sentido y me encanta tu crítica por eso. Esta fue la primera vez que escucho que es una opinión totalmente diferente a la mía, pero bueno, qué padre que pudimos tener esta conversación. Muchas gracias por la invitación, amiga. Invítame más seguido para seguir platicando así de padre. Siempre se nos va el tiempo muy rápido, pero bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. No, hombre, para nada, gracias a ti, gracias por hacer esto posible, gracias por esas palabras. Y creo que lo más genial de todo que sale aquí es recordarles a todos los que nos están escuchando que nunca tomen una opinión externa por sentada. Nunca sabes lo que una película te va a provocar. Siempre denle una oportunidad. Por eso yo odio, como nunca me gusta como decir no la vean. Simplemente trato como de decir lo que a mí me provocó, si se me hizo lo que me pareció técnicamente o en cualquier aspecto, pero siempre dense la oportunidad de generar su propia opinión. Eso es lo que importa y eso es lo que tenemos que sacar cuando tenemos este tipo de conversaciones, simplemente crear esa curiosidad. Muchas gracias, Edgar, hasta la próxima, nos escuchamos. Adiós. Perdón, ya sé que ya nos habíamos despedido, pero quise aprovechar la ventaja de la edición para agregar unas recomendaciones después de esta conversación que tuvimos con Edgar. Me recordó algunas películas que yo quisiera recomendar, que las busquen. Si disfrutaron El teléfono negro, qué bueno, y si no, creo que estas pueden ser una alternativa, que son a nivel técnico y a nivel historia y a nivel actuaciones son muy completas, y creo que si no te genera emociones, por lo menos te deja muy satisfecho, como un todo, ¿no? Son películas muy bien logradas en todos los aspectos. La primera que me recordó es la película Vuelven del 2017 de la directora mexicana Isa López. También podríamos decir que es un tipo de historia de terror para niños, porque se enfoca desde el punto de vista de los niños. Mezcla la fantasía, pues al tratarse de niños, juega mucho con lo que es fantasía y con lo que es realidad, pero desde un tono más lúgubre, más terrorífico, más oscuro, ¿no? Y pues en el contexto del país, en el contexto de México, que ya saben, tiene que ver con el narcotráfico y todos estos horrores que son terrores, que son reales, y los mezcla de una manera y los retrata de una manera excelsa. En mi opinión, fue una de las películas favoritas también de Guillermo del Toro ese año. Lo recuerdo, hizo un tuit así como que alabándola. Entonces, si no me creen a mí, créanle a Guillermo del Toro. También me recordó una película que se llama Un crimen americano, del 2007. No tengo el dato del director, pero lo pueden localizar. Está protagonizada por Elliot Page, en ese entonces Ellen Page aún. Y también es una película independiente, pues no sé, se ve que tiene muy poco presupuesto, pero aborda también este tema del abuso infantil. Es una historia, está basada en una historia verídica, es muy cruda, muy buena, muy bien actuada. Creo que es una de las mejores virtudes
de esta película, que con su poco presupuesto pudo encontrar los actores ideales, las actrices ideales, para representar a estos personajes de la vida real. También la historia juega un poco con la fantasía, con la redención, todo esto que mencionábamos del teléfono negro, pero al menos personalmente fue más efectiva emocionalmente. No sé si es una manera también tradicional de contar la historia, pero con un poco más de peso, un poco más de enfoque en la personalidad y en la historia de la protagonista y de todo el entorno, que bueno, al menos personalmente yo sí pude conectar con ella, y sí es una historia desgarradora, y que va también por el tema ahí de la violencia infantil, de los secuestros, de los maltratos, y la injusticia, ¿no? También quería mencionar Los hijos de la calle, de 1996, seguramente muchos la recuerdan, es un clásico que daban por televisión muchas veces. De hecho, yo lo vi por televisión y sí, es una de las películas más tristes. De hecho, está en mi lista personal de las películas más tristes y deprimentes. No precisamente la pongo en esta lista porque sea de terror, sino porque tiene que ver también con traumas infantiles, con violencia que ocurre a los niños, y que tienen que cargar con él por el resto de su vida, y las consecuencias que tiene en su vida adulta, ¿no? Está protagonizada por Brad Pitt, creo que sí la recuerdan, la deben recordar, si no, búsquenla por ahí. Sleepers se llama en inglés, Los hijos de la calle, es del año 1996. Y como último, tal vez no tiene mucho que ver, tiene que ver nada más en el sentido de que está visto desde el punto de vista infantil también, pero en este caso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Come and See, o Ven y Mira. Este es del año 1985, es una de las películas catalogadas como las más crudas que hay sobre la guerra, y creo que tiene que ver mucho que esté desde la vista, o esté con la perspectiva de los niños, ¿no? Es un preadolescente, sí, básicamente el protagonista, y pues sí, es como ver la guerra a través de los ojos de un niño, con los horrores con los ojos de un niño. Entonces, aunque no, sí se diferencia de las que ya mencioné y del teléfono negro en otros aspectos, creo que lo de la perspectiva infantil es lo que la hace relevante aquí. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por escuchar. Adiós.